Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, antes que nada quiero preguntarles, ¿cómo está su vida, su familia, su hogar? Ruego que el Señor esté cuidando cada detalle, incluso en esos momentos en que parece que todo está perdido. Soy Carolina, tengo 42 años, soy de Buenos Aires y quiero abrirles mi corazón como nunca antes. Creo que nada de lo que he vivido ha sido en vano, porque cada dolor, cada mala decisión, cada cicatriz que he llevado en mi cuerpo y alma me ha permitido presentarme hoy ante ustedes con una verdad revelada directamente por Jesús. Y les pido que presten atención, porque lo que estoy a punto de compartir puede transformar por completo la forma en que ven su propia vida. De joven, como muchos de ustedes habrán experimentado, busqué mi identidad en los lugares equivocados. Crecí en una familia que creía en Dios, pero mi rebeldía se hacía más fuerte. Con cada conflicto, con cada vacío interior, sentía la necesidad de expresar mi dolor de forma visible. Así nacieron los tatuajes. Para mí, en aquel entonces, eran símbolos de libertad, fuerza y resistencia ante un mundo que parecía rechazarme. Cada diseño que grababa en mi piel tenía un profundo significado, pero ninguno sanaba la verdadera herida que me aquejaba. No lo sabía, pero intentaba borrar mi dolor con tinta, sin darme cuenta de que solo abría puertas invisibles. Nunca imaginé que esas decisiones me acompañarían tanto tiempo. Me miraba al espejo y, en cierto modo, me sentía orgullosa de la historia que representaba cada tatuaje. Pero en el fondo, sentía una inquietud. ¿Y si Dios no lo aprobaba? ¿Y si era algo más que solo arte? Aparté estas preguntas bajo la alfombra, fingiendo que no me afectaban. Al fin y al cabo, muchos amigos decían, Dios mira el corazón, no la piel. Y me aferré a esa frase, sin darme cuenta de que, en mi interior, mi corazón se distanciaba cada vez más del Señor. Y fue en ese momento que mi vida dio un vuelco, de una manera que nunca he olvidado. Un día, mi salud empezó a fallar. Los médicos hablaban de estrés, de complicaciones que se acumulaban, pero presentía que algo más grave estaba ocurriendo. Fue una noche cualquiera, en mi propia casa, cuando mi cuerpo se rindió. Sentí que el corazón me daba un vuelco, se me cortaba la respiración y de repente, como si hubiera atravesado una puerta invisible, me encontré fuera de mi cuerpo. Hermanos, no me lo estoy inventando. Fue tan real que incluso hoy, al cerrar los ojos, recuerdo la frialdad de la habitación, el silencio que se apoderó de mí y el miedo que me invadió el alma. Estaba muerto y al mismo tiempo más consciente que nunca en mi vida. Y fue allí, en ese momento de absoluta fragilidad, que ocurrió algo extraordinario. Vi acercarse una luz, pero no era una luz cualquiera. Era viva, intensa, llena de amor y autoridad a la vez. Sabía que era Jesús. No había duda. Su presencia no necesitaba palabras para ser reconocida, porque mi espíritu lo identificó de inmediato. Al mismo tiempo que me atraía con ternura, esa luz me expuso por completo. No había forma de ocultar nada. Mis tatuajes, que siempre había llevado como una armadura ante los demás, ante él eran como ventanas abiertas de par en par que revelaban cada herida que llevaba. Y fue en ese momento que Jesús me mostró algo que cambió mi vida para siempre. No me miró con condenación, sino con compasión. Su mirada penetró más allá de mi piel, más allá de la tinta, más allá de la rebelión. Me reveló que mis tatuajes no eran solo dibujos, sino símbolos de un dolor que nunca le había sido entregado. Cada marca era como una puerta abierta al mundo espiritual. Y estas puertas permitían que viejas heridas permanecieran vivas. Temblé ante él, no por miedo al rechazo, sino porque comprendí que todo lo que creía ser fuerza era, en realidad, una prisión. Y allí comenzó la revelación más profunda que he experimentado. Tras ese momento en presencia de Jesús, sentí como si todo mi pasado se hubiera desplegado ante mí en una sola escena. Fue como si me mostrara, sin necesidad de decir nada, que cada tatuaje no era solo un dibujo en mi piel, sino una cicatriz abierta en mi espíritu. Recordé el día que decidí hacerme el primero, el dolor de la aguja
y al mismo tiempo la falsa sensación de poder que me dio. Pero ante la luz de Cristo, el recuerdo se transformó en algo mucho mayor. Era como si cada marca fuera una llave que abría puertas que desconocía. Y tras esas puertas vi sombras, figuras, recuerdos de momentos que creía haber superado, pero que aún me aprisionaban en el silencio. Temblé, porque comprendí que no se trataba solo de estética ni de decisiones personales. Era espiritual. Jesús me mostró que cada decisión tomada en rebeldía, en dolor, en rebeldía contra la vida, se convertía en una herida que permanecía abierta hasta que se le entregaba. Y en ese momento sentí vergüenza, porque me di cuenta de que, muchas veces, me escondía tras frases como «es solo arte» o «está bien», cuando en realidad eran expresiones de heridas sin sanar. Hermanos y hermanas, mis lágrimas caían sin control, y con cada lágrima que caía, parecía que Él las recogía y las transformaba en algo puro, como si dijera, «No vine a condenarte, vine a liberarte». La visión se volvió aún más intensa. Vi mis tatuajes brillar ante Él, no con belleza, sino con dolor. Cada uno representaba una puerta abierta. Uno me trajo de vuelta la relación destructiva que viví y nunca perdoné. Otro me trajo recuerdos de noches solitarias en las que pensé que Dios me había olvidado. Otro más me mostró mi rebeldía contra mis padres, cuando prometí no seguir su camino. Era como si mi piel fuera un mapa de mi alma herida. Y con eso, Jesús me miró con ternura, pero también con firmeza, dejándome claro que era hora de cerrar cada una de esas puertas. La siguiente escena me impactó profundamente. Jesús extendió la mano y dijo, «Carolina, nada de lo que has grabado en tu piel puede definir quién eres. Solo yo puedo escribir tu verdadera identidad». Estas palabras me atravesaron el corazón como una espada de amor. Comprendí, de una vez por todas, que mis decisiones no eran sentencias eternas. Había redención, había perdón, había un nuevo comienzo. El peso de la culpa que me había aplastado comenzó a disolverse en su presencia, como si con cada palabra borrara no la tinta de mi piel, sino el dolor de mi alma, y comprendí que esto era lo que importaba. No se trataba del exterior, sino del interior que Él quería restaurar. Mientras esto sucedía, sentí que Él me hacía una pregunta silenciosa. ¿Estás dispuesto a darme estas cicatrices? Y en ese instante, hermanos y hermanas, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Mi corazón se debatía entre aferrarme al pasado y desear ser libre. Pero cuando finalmente dije, «Sí, Señor, te lo doy todo», una suave brisa me envolvió. Las sombras que se cernían tras las puertas se desvanecieron como humo, y la luz de Cristo llenó cada espacio que antes había estado ocupado por el dolor. Lloré como un niño, pero por primera vez fueron lágrimas de liberación, no de culpa. Sabía que algo dentro de mí se había transformado para siempre. Y esto es lo que quiero compartir contigo. Jesús no rechazó mis cicatrices. Me mostró su significado y me dio la oportunidad de entregarlo todo en sus manos. No importaba cuántas puertas abriera. Él tenía la autoridad de cerrarlas con una sola palabra. Y cuando eso sucedió, me di cuenta de que ya no estaba prisionera de mi pasado. Por primera vez, entendí lo que significa ser verdaderamente libre. Y es esta libertad la que Él también quiere darte, hoy, ahora, donde quiera que estés escuchando mi historia. A medida que las puertas espirituales se cerraban, sentí una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque finalmente entendía lo que estaba pasando en mi vida, pero dolor porque me di cuenta de cuánto tiempo había perdido creyendo mentiras. Siempre pensé que mis tatuajes eran solo una forma de expresar quién era, pero ante Jesús me di cuenta de que en realidad eran cadenas que me mantenían atada al pasado. No se trataba de tinta, se trataba de heridas abiertas que nunca habían sanado. Y mientras Él me mostraba esto, comencé a ver todas las veces que mis decisiones me habían distanciado de Él, incluso cuando decía creer en Dios. Era como mirarme en un espejo que no miente. Esta revelación fue tan poderosa que mi cuerpo espiritual pareció temblar. Quise huir, esconderme, pero no había manera.
Estaba desnudo ante aquel que me conoce por completo. Mis justificaciones, mis excusas, mis comparaciones con los demás ya no tenían sentido. Ya no podía decir, pero fulano también los tiene, o eso es normal hoy en día. Porque a los ojos de Jesús nada de eso importaba. Lo que Él quería era todo mi corazón. Y en ese momento comprendí que no se trataba solo de tatuajes, sino de todo lo que llevaba como una identidad falsa. Me había definido por mis marcas, cuando en realidad debería haberme definido por la cruz. El peso de esta verdad fue devastador, pero también liberador. Porque al mismo tiempo que me mostraba la gravedad de lo que había cargado, Jesús me ofreció gracia. Vi en sus ojos no solo la autoridad de un rey, sino el amor de un padre que no me abandonó, ni siquiera cuando le di la espalda. Y me quebró. Caí de rodillas ante él y solo pude decir: «Perdóname, Señor». No fue un perdón automático, sino un clamor desde lo más profundo de mi alma. Sabía que, si no fuera por él, jamás podría liberarme de las cadenas invisibles que me había impuesto. Y en ese instante, una vez más, su luz me envolvió. Mientras lloraba ante el santo, comprendí algo que nunca había entendido. No se trataba de condenación, sino de sanación. Jesús no estaba allí para acusarme, sino para mostrarme el camino a la restauración. No borró mis tatuajes, pero sí el dolor que representaban. No cambió mi piel, pero sí mi corazón. Y esta fue la mayor revelación de todas. No necesitaba vivir prisionera de mi historia, porque en Cristo podía escribir una nueva. Era como si me dijera: «Carolina, no eres tus cicatrices, eres mi hija». Y esta frase quedó grabada en mi alma como la más hermosa de todas las verdades. En este momento, hermanos y hermanas, quiero que piensen en las marcas que llevan. Quizás no sean tatuajes, quizás sean cicatrices de la vida, palabras que han escuchado, traumas que han sufrido. Quiero que entiendan. Así como Jesús me miró con compasión, los mira hoy. Él no solo ve la superficie, ve más allá. Y lo que desea es restaurar cada parte herida. Quiere cerrar puertas que quizás ni siquiera saben que están abiertas, pero que están drenando su paz y su fe. Y si dicen sí, Señor, Él es fiel para transformar completamente su vida. Por eso, digo con convicción, no importa cuán pesadas sean las cicatrices que lleves, hay liberación en Jesús. Soy testigo de ello. Si Él me hizo esto a mí, porque me rebelé, porque lo rechacé, porque transformé mi dolor en símbolos visibles, Él también puede hacértelo a ti. No se trata de cuánto has hecho mal, sino de cuánto Él puede restaurar. Esta es la verdad que quiero dejar clara. Tus cicatrices no definen quién eres. Cristo sí. Y cuando Él escribe una nueva historia, incluso las cicatrices se convierten en testimonio de victoria. Cuando finalmente logré alzar la vista, Jesús me habló con una voz que no era solo sonido, sino una verdad que me traspasó el alma. Sus palabras resonaron no solo en mis oídos, sino en todo mi ser. Dijo: «Carolina, no eres lo que está escrito en tu piel. Eres lo que escribí en mi libro antes de la fundación del mundo». Estas palabras rompieron todas las cadenas que me habían aprisionado. Por primera vez, comprendí que mi identidad no residía en mis decisiones pasadas, sino en el amor eterno de Dios. Fue como si cada letra que pronunciaba se transformara en luz, llenando todos los vacíos que había cargado desde mi juventud. El impacto de esa voz fue tan profundo que sentí que mis fuerzas se desmoronaban. Ya no había orgullo ni máscaras. Estaba completamente entregado. Hermanos y hermanas, entiendan, cuando Jesús habla, no hay lugar para la duda. Su voz es firme como un trueno, pero dulce como un susurro reconfortante. Lloré como nunca antes. Mis lágrimas ya no eran de dolor, sino de liberación. Era como si cada lágrima limpiara las cicatrices internas que nadie había visto, pero que Él conocía muy bien. Esas heridas ocultas, que había ocultado incluso a mí mismo, se curaban una a una. Y entonces me mostró algo aún más poderoso. Mis tatuajes brillaron ante Él, pero ya no como heridas abiertas. Se transformaron en testimonios. Me hizo comprender que,
A partir de ese momento, lo que había sido vergüenza se convertiría en un mensaje. Lo que antes había sido una prisión, ahora sería una prueba de liberación. Temblé, porque nunca imaginé que Dios pudiera usar incluso mi rebeldía para transformarme en testigo de su amor. Pero Jesús no desperdicia nada. Él toma nuestras marcas y las transforma en mensajes vivos de gracia. Y eso es exactamente lo que comenzó a hacer conmigo. A medida que esta revelación se desarrollaba, me di cuenta de que no se trataba solo de mí. Jesús me hizo sentir el peso de vidas que, como yo, habían buscado su identidad en indicadores externos. Me mostró los rostros de personas que lloraban en silencio, creyendo que sus historias los condenaban para siempre. Comprendí que mi testimonio no solo serviría para mi propia liberación, sino también para alcanzar a muchos que aún están encarcelados. Fue como si Él me dijera: te devuelvo para que seas una voz de advertencia y esperanza. Y en ese momento, supe que mi misión había comenzado. Ya no podía volver atrás. La presencia de Jesús ardía en mí como fuego. No había lugar para la duda ni el silencio. Sabía que si me daban una segunda oportunidad, no podría guardármela para mí. Necesitaba decirlo, necesitaba testificar, necesitaba advertir. Porque lo que Él me mostró no fue solo una revelación personal, fue una advertencia para todos. Vi que cada decisión que tomamos tiene un impacto eterno. No se trata solo de lo que se ve a simple vista, sino de lo que sucede en el mundo espiritual. Y esta comprensión lo cambió todo dentro de mí. Por eso, hermanos y hermanas, les digo con toda convicción: escuchen la voz del Señor mientras aún hay tiempo. No esperen a llegar a su límite como yo. Hoy es el momento de abrir su corazón y dejar que Él cierre las puertas que el enemigo ha intentado abrir en su vida. Si Él lo hizo conmigo, que cargué con tantas cicatrices y rebeldías, también puede hacerlo con ustedes. No importa dónde estén ni lo que hayan hecho, la voz de Jesús aún los llama, y lo hace con amor. Un amor que no acusa, sino que transforma, libera y da sentido a todo lo que parecía perdido. En ese lugar de luz, Jesús me mostró algo que jamás olvidaré. Era como estar frente a un espejo, pero no un espejo cualquiera. Este reflejaba no solo mi cuerpo, sino toda mi alma. Vi mi vida proyectada ante mí, cada decisión, cada palabra, cada pensamiento que creía oculto. Fue aterrador porque me di cuenta de lo equivocado que había estado al creer que podía controlar lo que mostraba a los demás. Allí, nada estaba oculto. Las máscaras sociales, las sonrisas forzadas, las frases improvisadas que usaba para disimular mi dolor, todo desapareció ante la absoluta transparencia de la eternidad. No había escapatoria a la verdad. Al contemplar esta visión, me invadió una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza, porque me di cuenta de cuántas veces había vivido más preocupada por las opiniones ajenas que por la mirada de Dios. Alivio, porque comprendí que, aun conociendo cada detalle oscuro de mi vida, Jesús no me había rechazado. Él estaba ante mí, firme, con ojos llenos de misericordia. Ese espejo no pretendía condenarme, sino despertarme. Quería que viera quién era realmente sin Él, para que pudiera comprender cuánto necesitaba ser transformada por su amor. Fue en ese momento que Jesús puso su mano en mi hombro y su voz resonó una vez más. Carolina, no te traje aquí para destruirte, sino para mostrarte que aún hay esperanza. Estas palabras fueron como un bálsamo para mi corazón. Comprendí que la revelación no era un castigo, sino una invitación a cambiar. Me mostró que mis cicatrices, mis decisiones y mis errores no eran el final de la historia. Con Él podía empezar de nuevo. Y este nuevo comienzo no dependía de lo que hiciera por fuera, sino de lo que Él transformara por dentro. Esta verdad entró en mí como una llama viva. En este espejo de la eternidad, también vi cuánto habían influido mis decisiones en los demás. Vi a amigos que siguieron caminos de dolor porque los animé a rebelarse contra Dios. Vi momentos en los que pude haber sido luz, pero elegí ser oscuridad. Esto me dolió profundamente, porque comprendí que no se trataba solo de mí,
sino de todos los que se cruzaron en mi camino. Y Jesús me hizo comprender que nuestras vidas nunca están aisladas. Cada decisión abre o cierra puertas no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Lloré aún más porque comprendí el peso de la responsabilidad que cada ser humano lleva. Pero junto con este dolor también llegó una promesa. Jesús me mostró que podía transformar incluso mis fracasos en semillas de cambio, que si aceptaba la misión de compartir mi experiencia, otros podrían encontrar liberación antes de que fuera demasiado tarde. Esta revelación llenó mi corazón de propósito. Ya no solo me enfrentaban, sino que me llamaban. No era el final, era el comienzo. Era como si me dijera, ahora que has visto la verdad, regresa y da testimonio de ella. Estas palabras se convirtieron en una misión grabada a fuego en mi interior. Y fue así, ante este espejo de la eternidad, que comprendí la grandeza del amor de Dios. No me mostró mis defectos para destruirme, sino para reconstruirme. No reveló mis cicatrices para avergonzarme, sino para sanarme. Y hoy les digo, hermanos y hermanas, que si Jesús hizo esto por mí, también quiere hacerlo por ustedes. Puede que se sientan atrapados por las cicatrices del pasado, pero ante Cristo, incluso las cicatrices pueden convertirse en un testimonio de victoria. No importa cuán profundo sea el error, su amor es aún más profundo. Después de esa visión ante el espejo de la eternidad, comprendí que ya no podía volver a ser el mismo. La mirada de Jesús era tan penetrante y llena de amor que me quitó toda excusa. Me mostró que mi vida tenía valor, que mi testimonio tenía propósito y que mi segunda oportunidad no sería solo para mí, sino para todos aquellos que aún caminan en la oscuridad sin darse cuenta. Hermanos y hermanas, fue en ese momento que comprendí. Cuando Dios nos da una nueva oportunidad, no nos regresa para seguir siendo los mismos, sino para ser instrumentos vivos de su gracia. Y eso me marcó irrevocablemente. Mientras sus palabras resonaban en mi alma, vi imágenes de mujeres como yo, buscando consuelo en cicatrices externas, en relaciones rotas, en adicciones silenciosas que nadie conocía. Vi madres llorando por sus hijos, jóvenes intentando encontrarle sentido a la vida, e incluso personas dentro de iglesias con heridas ocultas tras sonrisas. Jesús me hizo sentir el peso de su dolor como si fuera el mío. Y en ese momento, ya no pude pensar solo en mí misma. El llamado que me dio fue claro: regresar y contar, sin miedo, todo lo que había sucedido. Era un llamado urgente, imposible de ignorar. Fue entonces cuando volví a escuchar su voz, firme como un trueno y dulce como la miel. Carolina, te regreso para que seas testigo. No ocultes lo que has visto, pues muchos necesitan oírlo, o perecerán. Estas palabras me quemaron el alma como fuego. Comprendí que ya no era cuestión de elección, sino de obediencia. No se trataba solo de un testimonio personal, sino de una misión celestial. Sabía que si regresaba, tendría que llevar esta carga, la santa carga de proclamar la verdad, aunque muchos no me escucharan. Y esta conciencia me infundió miedo, pero también valor, porque sabía que no estaría sola. En ese momento, comprendí que la vida no se trata solo de logros materiales, sueños terrenales o apariencias. Todo eso pierde sentido ante la eternidad. Lo que realmente importa es lo que llevamos dentro, la relación que tenemos con Jesús, la salvación de nuestras almas. Sentí como si Él dijera: puedes ganar el mundo entero, pero si pierdes tu alma, ¿de qué te sirve? Esa frase quedó grabada en mí como un sello eterno. Sabía que, al regresar, tendría que gritarlo a los cuatro vientos, que la vida es breve, pero la eternidad es para siempre, y que debemos estar preparados. La presencia de Jesús seguía envolviéndome, y cuanto más hablaba, más sentía que mi vida se reescribía. La culpa se desvaneció, las cadenas se rompieron, y una llama que nunca antes había sentido surgió en mí. No era solo fe, era propósito. Comprendí que mi pasado ya no sería motivo de vergüenza, sino la base de un mensaje transformador. Jesús transformó mis cicatrices en testimonio, mis lágrimas en semillas de esperanza y mi dolor en combustible para alcanzar a otros.
Esta revelación me dio una fuerza que desconocía. Y por eso hoy, al compartir esta experiencia con ustedes, hablo no solo como alguien que experimentó algo sobrenatural, sino como alguien que ha recibido un llamado que ya no puedo ignorar. Hermanos y hermanas, Jesús me ha devuelto para advertir, consolar y declarar que aún hay tiempo para cambiar. Con cada palabra que pronuncio, siento el eco de su voz en mi corazón. Y quiero que sepan, este llamado no es solo mío. Cada persona que escucha este mensaje también está siendo llamada a reflexionar, a entregarse y a abrir los ojos a la eternidad, porque mañana podría ser demasiado tarde. Tras escuchar el llamado de Jesús, me di cuenta de que me enfrentaba a una decisión que lo cambiaría todo. Era como si estuviera entre dos caminos: permanecer con Él por la eternidad o volver a la vida para cumplir la misión que me acababa de encomendar. Y en ese momento sentí un peso indescriptible, porque una parte de mí anhelaba quedarse, permanecer en la plenitud de esa luz, donde no había dolor, miedo ni soledad. Pero otra parte, conmovida por el amor de Cristo, comprendió que mi tiempo aún no había terminado. Aún tenía algo que lograr en la tierra. Aún había personas que necesitaban escuchar lo que Él me había mostrado. Jesús acercó entonces su rostro al mío, y su voz, suave pero llena de autoridad, dijo: «Carolina, te amo demasiado como para dejar que tu vida termine sin propósito. Te devuelvo porque muchos necesitan oírlo a través de ti». Estas palabras fueron como un sello eterno en mi alma. No hubo discusión ni resistencia. Era un llamado más grande que mis propios deseos, y en ese momento comprendí. Mi vida ya no era mía, sino suya. Todo lo que había experimentado, cada dolor, cada cicatriz, cada lágrima, ahora formaba parte de una historia que debía ser contada para la gloria de Dios. En ese momento de la visión, vi lo que parecía un río de gente caminando hacia un abismo. Algunos sonreían, distraídos, otros cargaban pesos invisibles, pero todos se dirigían hacia la perdición sin siquiera darse cuenta. La desesperación se apoderó de mí. Quería gritar, advertir, impedir que siguieran por ese camino. Pero mi voz no salía. Fue entonces cuando Jesús me miró y me dijo: «Para esto regresas, para ser voz donde hay silencio, para ser luz donde reina la oscuridad». Estas palabras me llenaron de miedo, pero también de valor. Sabía que mi misión era urgente y que el tiempo apremiaba. A medida que esta revelación se desarrollaba, sentí como si se encendiera un fuego dentro de mí. No era solo emoción, era convicción. Era como si la eternidad se hubiera grabado para siempre en mi corazón. Comprendí que ya no podía vivir para mí mismo. Cada palabra que pronunciaba, cada paso que daba, debía tener un propósito. Y ese propósito era simple pero profundo: dar testimonio del amor y la verdad de Jesús. No importaba quién creyera o no, quién se burlara de mí o me rechazara. Necesitaba hablar, porque callar sería desobedecer a aquel que me había redimido. Fue entonces cuando comprendí algo aún más profundo. Jesús no solo me dio una segunda oportunidad, sino que me confió una misión. Y eso lo cambió todo. Ya no era solo un superviviente de una experiencia cercana a la muerte. Ahora era un testigo vivo de la gracia de Dios. Mi vida se convirtió en un mensaje para todos los que aún duermen espiritualmente. Era como si cada latido de mi corazón me recordara: volviste porque tienes algo que decir. Y este peso, lejos de ser una carga, se convirtió en el mayor honor de mi vida. Y así, en el umbral entre la vida y la eternidad, tomé la decisión de obedecer. Dije en mi corazón: Señor, si me devuelves, no me quedaré callada. Usaré cada palabra, cada aliento, para cumplir lo que me pides. Y en ese instante sentí como si una fuerza me jalara de vuelta. Mi cuerpo comenzó a reaccionar y la vida regresó a mí. Abrí los ojos en mi habitación, con lágrimas corriendo y el corazón ardiendo. Había cruzado el umbral de la muerte, pero no volví como la misma Carolina. Regresé transformada, marcada, llamada y lista para cumplir lo que Jesús me ordenó.
Cuando volví a abrir los ojos en mi habitación de Buenos Aires, todo parecía igual, pero nada dentro de mí era igual. El techo, las paredes, el silencio de la madrugada, todo seguía igual, pero mi corazón latía distinto. Era como si llevara dentro el fuego de la eternidad. Respiré hondo, y cada respiración fue como un milagro. Había regresado. Mi cuerpo aún estaba frágil, mis manos temblaban, pero mi alma era tan fuerte como siempre. Sabía que no solo había sobrevivido, sino que Jesús me había devuelto con una misión clara y urgente: hablar, dar testimonio y despertar. Durante los primeros momentos lloré desconsoladamente. No eran lágrimas de desesperación, sino de gratitud. Recordaba cada detalle de lo que había experimentado: la luz, las palabras, el espejo de la eternidad, la llamada. Todo estaba grabado en mi mente con tanta nitidez que era imposible dudar. Era como si hubiera cruzado un umbral invisible y hubiera regresado cargando con algo inamovible. Y aunque las marcas en mi piel seguían ahí, sabía que ahora tenían un nuevo significado. Ya no eran heridas expuestas, eran testimonios vivientes de lo que Jesús había transformado en mí. En ese momento, me arrodillé junto a la cama y oré como nunca antes. No fueron palabras ensayadas, ni una repetición de frases memorizadas. Fue un clamor sincero, una entrega total. Dije: Señor, mi vida ya no me pertenece. Cada segundo que me queda es tuyo. Úsame, envíame, hazme un instrumento de tu voluntad. Y su presencia me envolvió una vez más, suave como una brisa que entra por una ventana. Sabía que me escuchaba y sellaba el pacto que había hecho con mi corazón quebrantado ante él. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que mi regreso no sería fácil. La gente a mi alrededor me miraba con recelo. Algunos pensaban que solo había soñado, otros que mi mente estaba confundida por el trauma. Pero en mi interior no había duda. No necesitaba la aprobación humana para saber lo que había sucedido. Lo que vi era real. Lo que oí era eterno. Y esta certeza se convirtió en mi mayor fortaleza ante la incredulidad ajena. Comprendí que, a menudo, dar testimonio de la verdad es ir contracorriente, pero quienes han visto la eternidad ya no pueden permanecer en silencio. Y entonces empecé a compartir. Primero con mi familia, luego con mis amigos cercanos. Cada vez que hablaba, se me saltaban las lágrimas y sentía un fuego ardiente en el pecho. No era fácil, porque hablar de ello significaba revivir cada detalle, cada dolor y cada revelación. Pero también era liberador, porque cada palabra que salía de mi boca era como una semilla plantada. No sabía quién creería, pero sabía que mi misión era sembrar. Y esta obediencia me dio paz. Me repetía: no me trajo de vuelta para callarme, sino para proclamar. Así entendí que mi regreso a la vida no era solo una sanación física, sino una comisión espiritual. Jesús me trajo de vuelta no para vivir como antes, sino para ser un signo viviente de que Él todavía habla, todavía libera, todavía transforma. Y hoy, al compartir esta parte de mi historia contigo, quiero que sepas: si estás vivo, es porque todavía hay un propósito para ti también. Dios no desperdicia vidas ni historias. Usa incluso las cicatrices más dolorosas para escribir mensajes de esperanza. Y soy testigo de ello, porque regresé para proclamar que hay tiempo, hay gracia y hay salvación para todos los que se entregan a Él. Después de empezar a compartir mi experiencia, me di cuenta de algo inesperado. No todos estaban dispuestos a escuchar. Algunos me miraban con asombro, otros con curiosidad, pero también hubo quienes se burlaron, diciendo que todo era solo una alucinación o un delirio causado por la falta de oxígeno. Estas palabras me rompieron el corazón, porque sabía la verdad de lo que había vivido. Pero también comprendí algo aún más profundo. El mensaje de Jesús nunca fue fácil de aceptar. El Señor mismo dijo que muchos cerrarían los oídos y endurecerían sus corazones. Y fue en ese momento que comprendí que mi misión requeriría valentía. En mi propia familia,
encontré reacciones encontradas. Algunos se conmovieron, lloraron conmigo y sintieron la presencia de Dios en cada detalle de lo que dije. Otros, sin embargo, permanecieron fríos, incrédulos, incapaces de creer que una mujer común de Buenos Aires pudiera haber tenido una experiencia tan sobrenatural. Lloré ante Dios por esto, preguntándole: Señor, ¿cómo puedo hablar si muchos no quieren escuchar? Y fue entonces cuando me recordó lo que había dicho: no ocultes lo que has visto, porque muchos necesitan oírlo para no perecer. Esta voz resonaba en mi interior cada vez que el desánimo intentaba silenciarme. Con el tiempo, me di cuenta de que el mensaje no era para todos a la vez, sino para cada corazón preparado. A menudo hablaba y parecía que a nadie le importaba, pero entonces, en silencio, alguien se acercaba y me decía: tus palabras me hicieron reflexionar, me conmovieron profundamente. Y fue en ese momento que comprendí que la semilla estaba germinando. No siempre vemos fruto inmediato, pero la palabra plantada en el corazón nunca regresa vacía. Y esto me dio la fuerza para continuar, incluso ante las críticas y la incomprensión. Porque sabía que no se trataba de mí, sino de aquel que me envió. También comprendí que al mundo le cuesta aceptar verdades que dejan al descubierto heridas. Hablar de tatuajes, marcas espirituales y puertas abiertas confronta directamente decisiones que muchos aún defienden como normales. Esto genera resistencia, porque es más fácil negar que afrontar la necesidad de cambio. Pero ya no podía dar marcha atrás. Había visto la eternidad. Había escuchado la voz de Jesús, y esto me dio la autoridad para hablar. No mi propia autoridad, sino la suya. E incluso cuando se burlaban de mí, repetía en silencio: Señor, estoy aquí para ti. Úsame, aunque me rechacen. Este rechazo, por doloroso que fuera, me acercó aún más a Cristo. Recordé sus palabras: bienaventurados seréis cuando os insulten por mi nombre. Y estas palabras se convirtieron en mi consuelo. Sabía que si mi mensaje les molestaba, era porque tocaba áreas que necesitaban transformación. Y si alguien se ponía en mi contra, no era a mí a quien rechazaban, sino a aquel que me envió. Esta conciencia me dio el valor para mantenerme firme, incluso cuando las críticas provenían de personas cercanas, amigos o incluso hermanos en la fe. Así, aprendí a no medir la eficacia de mi misión por las reacciones inmediatas de la gente, sino por la obediencia al llamado que recibí. Comprendí que el verdadero impacto no reside en la cantidad de aplausos, sino en la fidelidad al proclamar lo que Jesús me mostró. Aunque mi historia hubiera alcanzado a una sola alma, habría valido la pena. Porque sabía lo que era caminar en la oscuridad y lo que era ser rescatado por la luz. Y así, aunque el mundo entero se levantara contra mí, ya no podía permanecer en silencio. Había visto la verdad, y esta verdad necesitaba ser proclamada. Con el paso de los días, me di cuenta de que mis propias fuerzas no serían suficientes para sostener la misión que Jesús me había encomendado. Era una mujer común y corriente, con defectos, limitaciones y miedos. Pero fue precisamente en ese momento que comprendí algo esencial. No se trataba de mí, sino del poder de Dios en mí. Cada vez que la duda intentaba paralizarme, doblaba las rodillas y sentía que el Espíritu Santo me renovaba. Era como si una llama se reavivara en mi corazón, recordándome que quien me llamó era fiel para empoderarme. Y esta conciencia me dio el valor para continuar, incluso ante las mayores dificultades. Había días en que me despertaba cansada, pensando que no tendría fuerzas para volver a compartir mi historia. Pero en esos momentos recordaba la voz de Jesús diciéndome: no ocultes lo que has visto. Y eso me animó. Comprendí que la fe no es solo sentir, sino obedecer incluso cuando no se siente nada. Era como caminar sobre el agua. Los vientos soplaban, las olas se estrellaban, pero mi única seguridad era mantener la mirada fija en él. Y cuando lo hice, descubrí que nada podía hundirme. Esta fe práctica se convirtió en mi alimento diario, mi combustible para seguir adelante. También comencé a darme cuenta de que cada vez que hablaba, algo sucedía a mi alrededor.
Personas que parecían indiferentes se conmovían inesperadamente. A veces, un simple detalle de mi experiencia hacía llorar a alguien que nunca le había abierto el corazón a Dios. Comprendí que no era mi elocuencia ni mis palabras, sino la presencia del Espíritu Santo usando mi historia para alcanzar vidas. Esto me llenó de asombro y gratitud, porque sabía que no era digno, pero Él me hizo instrumento de su amor. Y eso, hermanos y hermanas, no tiene precio. Fue a través de este proceso que descubrí que el verdadero poder no reside en nosotros mismos, sino en entregarnos completamente a Cristo. Cuando intentamos vivir con nuestras propias fuerzas, pronto nos cansamos. Pero cuando le entregamos nuestras limitaciones a Él, es cuando ocurre lo sobrenatural. Me volví dependiente de la oración, de la palabra, de la comunión con Dios. Cada momento de intimidad con Él era como una renovación para mi alma. Sentía que sin esta conexión no podía avanzar. Pero con ella, ninguna barrera era demasiado grande, ningún obstáculo podía detenerme. Y esta fuerza de lo alto no era solo para mí, era para todos los que quisieran recibirla. Jesús me mostró que nadie tiene que llevar las cargas de la vida solo. Hay poder disponible, hay gracia suficiente, hay consuelo abundante para cada corazón que se entrega. Y esto es lo que quiero transmitirles. No se trata de ser fuerte por sí solo, se trata de ser sostenido por el brazo del Señor. Experimenté esta fuerza en medio de mi debilidad, y puedo decir con certeza, es real, es transformadora y está al alcance de todos los que claman con el corazón. Por eso, incluso cuando el mundo me rechazó, incluso cuando enfrenté críticas e incredulidad, me mantuve firme. No porque fuera especial, sino porque el Espíritu Santo me sostuvo. Y hoy declaro ante ti, no importa la lucha que estés enfrentando, no importa el dolor que lleves, hay un poder mayor listo para levantarte. Esta fuerza viene de arriba, de Jesús, y es suficiente para transformar incluso las historias más dolorosas en testimonios de victoria. Soy prueba viviente de ello, y tú también puedes serlo. Al obedecer el llamado de Jesús y seguir compartiendo mi experiencia, me di cuenta de que mi testimonio empezó a alcanzar límites que jamás imaginé. Personas que nunca me habían visto, de lugares lejanos, comenzaron a buscarme para escuchar el mensaje. Algunos dijeron que no podían dejar de llorar mientras hablaba. Otros confesaron que sintieron como si Jesús estuviera a su lado en cuanto escucharon mi historia. Fue entonces cuando comprendí algo aún más profundo. Cuando el Señor envía una palabra, no está limitada por el espacio ni el tiempo, porque es el mismo Espíritu Santo quien la lleva a los corazones que necesitan escucharla. Nunca me consideré importante. Nunca pensé que mi vida pudiera impactar a tanta gente. Pero aprendí que no se trata de quiénes somos, sino de quién nos envía. Fue Dios quien me crió, y por eso el mensaje tuvo poder. Yo solo era el recipiente. Él era el contenido. Esta conciencia me trajo una profunda humildad. Cada vez que alguien me agradecía mi testimonio, respondía en mi corazón, a Él sea toda la gloria, porque sabía que sin Jesús seguiría perdida, atrapada por las marcas y las puertas abiertas que me esclavizaban. Todo cambió porque Él me alcanzó. Pero también me di cuenta de que cuanto más se difundía el mensaje, más crecía la resistencia. Había quienes se burlaban de mí, quienes intentaban desacreditarme, quienes decían que inventaba cosas para llamar la atención. Y esto me dolía, porque sabía la gravedad de lo que había vivido. Sin embargo, cada vez que surgía el dolor del rechazo, el Espíritu Santo me recordaba las palabras de Jesús. Bienaventurados seréis cuando sois perseguidos por causa de mi nombre. Y entonces comprendí que el rechazo era parte de la misión. Si Él, que es perfecto, fue rechazado, ¿por qué yo, tan imperfecto, esperaría aplausos? Con cada nueva historia que compartía, sentía que mi corazón se renovaba. Vi a personas entregando sus vidas a Cristo, a jóvenes que decidían abandonar caminos destructivos, a mujeres que comprendían que ya no necesitaban esconderse tras marcas externas para demostrar quiénes eran. Esto me llenó de alegría, porque cada transformación era una respuesta viva al llamado que había recibido. Vi en sus ojos el mismo brillo que vi cuando estuve ante Jesús, y era como si Él me dijera,
con cada testimonio. Vale la pena, sigue adelante. Y eso me dio la fuerza para no detenerme. Lo más impresionante fue que comencé a ver fruto incluso entre personas que nunca imaginé alcanzar. Hombres endurecidos, familias rotas, personas atrapadas en la adicción comenzaron a abrirse al mensaje. Comprendí que el poder no estaba en mi forma de hablar, sino en la unción que venía de Dios. Él era quien obraba, y yo simplemente obedecí. Esta fue una de las lecciones más importantes que aprendí. No necesitamos ser fuertes, necesitamos ser fieles, porque es la fidelidad la que prepara el camino para que el Espíritu Santo actúe en nuestras palabras y acciones. Y así, hermanos y hermanas, mi testimonio continuó difundiéndose. No porque buscara reconocimiento, sino porque Jesús quiso transformar mi dolor en un mensaje de esperanza. Hoy, al mirar atrás, veo cómo todo encaja. Mis cicatrices, mis lágrimas, mis caídas, todo sirvió para revelar la grandeza de la gracia de Dios. Y por eso les repito, no subestimen el poder de un testimonio. Lo que ustedes experimentaron, lo que sufrieron, puede ser justo lo que alguien más necesita escuchar para encontrar la salvación. Si Jesús hizo esto por mí, puede hacerlo por cualquiera. Habiendo llegado hasta aquí, hermanos y hermanas, puedo decir con absoluta certeza, la mayor revelación que recibí en ese encuentro con Jesús es que Él nunca nos abandona. Pensé que mis cicatrices eran permanentes, que mis decisiones me condenarían para siempre. Pero ante Él, descubrí que no hay dolor que no pueda sanar, ninguna puerta que Él no pueda cerrar, ninguna vida que Él no pueda restaurar. Transformó mis tatuajes, que eran símbolos de heridas, en testimonios vivos de su gracia. Hoy, cada vez que los miro, ya no veo vergüenza, veo victoria. Ya no veo rebelión, veo redención. Pero esta victoria no fue solo para mí. También es para ti, que ahora escuchas mi voz. Quizás llevas cicatrices que nadie conoce. Quizás no están en tu piel, sino en tu alma. Quizás creías que no había salida, que el pasado era demasiado pesado, que los errores eran irreversibles. Quiero decirte con toda la fuerza de mi corazón, Jesús está ante ti hoy, como estuvo ante mí, diciéndote que aún hay tiempo. No vino a condenarte, vino a liberarte. No te llama por lo que has hecho, sino por lo que puedes ser en sus manos. Si yo, que he estado tan lejos, pude experimentar su misericordia, tú también puedes. No importa cuántos errores haya cometido, no importa cuántas puertas haya abierto en el mundo espiritual, Él tiene la autoridad de cerrarlas todas ahora mismo. Solo necesita una cosa, tú sí. Cuando dije sí, mi vida se transformó. Y esa misma invitación está ante ti hoy. No endurezcas tu corazón, no esperes a mañana. Puede que mañana no llegue, pero Jesús está aquí ahora, listo para escribir una nueva historia en tu vida. Quiero que reflexiones profundamente. Si tu vida terminara hoy, ¿a dónde irías? Esta pregunta no pretende asustarte, sino despertarte. Porque he estado muerto, he cruzado ese umbral y puedo decir, la eternidad es real. No juegues con tu alma, no juegues con tu salvación. El amor de Cristo es urgente, es profundo y es para ti. Él no rechaza a quienes se entregan. Solo necesita que abras tu corazón y le permitas ser el Señor de tu vida. Por eso, te invito a orar conmigo, donde quiera que estés. Cierra los ojos, pon la mano sobre el corazón y di, Señor Jesús, te entrego mis cicatrices, mi dolor y mi pasado. Cierra todas las puertas que he abierto y escribe una nueva historia en mi vida. Te recibo como mi Salvador y Señor. Si oraste con fe, recuerda que todo el cielo se regocija ahora mismo por tu decisión, porque no hay milagro más grande que una vida transformada por la presencia de Cristo. Y concluyo dejándote este mensaje grabado en el corazón. No importa quién seas, de dónde vengas, ni lo que lleves dentro, Jesús te recibe con los brazos abiertos. Lo hizo conmigo, y hoy soy testigo viviente de que su amor es capaz de transformarlo todo. Ahora te toca a ti. Comparte este mensaje,
deja un comentario sobre la ciudad desde la que nos estás viendo y declara públicamente que tú también eliges caminar con Jesús. Porque esta no es solo mi historia, también es una invitación a la tuya. Si este mensaje te conmovió, suscríbete al canal, comparte este video y deja tu ciudad en los comentarios para que podamos orar por ti. No te guardes para ti lo que puede salvar vidas. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia.